nos sostiene, nos levanta y nos permite reposar en ti, Padre. El expresar tu grandeza, tu amor, tu misericordia, Padre. El descansar en ti. El decirte, Dios, cuán grande ha sido tu amor para con cada uno de nosotros. Cuán grande lo que has hecho para con cada uno de nosotros, Padre. Por eso al estar aquí en esta mañana, Señor, solamente queremos honrarte a ti, bendecirte a ti, Padre. Darte el honor, darte la gloria, darte la honra. Darte la alabanza a ti, mi Dios, mi Rey. Qué hermoso eres. Qué precioso es contar con tu ayuda, con tu bendición, con tu gracia infinita, con tu paz inagotable, Padre, con tu amor que nos sostiene, Padre, que nos abraza y que nos permite, Padre, el permanecer juntos, Señor, exaltándote a ti, reconociendo la grandeza de tu amor, de tu paz y de tu misericordia, Padre. Por eso venimos a rendir nuestro corazón, Padre. Muchas gracias. Gracias por lo que has hecho, Padre. Porque nos has fortalecido, nos has alentado, Padre. Nos has dado de tu amor, de tu bondad, de tu misericordia preciosa, Padre. De tu amor incomparable, Señor. Y allí queremos permanecer juntos, Padre. Dándote honor a ti, dándote gloria. ¿Por qué no ora un momento más con Él? Habla con Él un momento. No sé si tú quieras decirle en esta mañana, Señor, en este día, Señor, háblame. Te necesito, Señor. Te necesito, Señor. Gracias, gracias. Entramos a ti, Padre, a exaltarte a ti, adorarte por lo que eres, Padre, proclamarte a ti que eres Dios, que eres Señor de nuestra vida. Muchas gracias por estos momentos. Espíritu de Dios, llena, alienta, llévate toda enfermedad, toda dolencia, Señor, toda tristeza, todo luto, Señor. Toda cadena sea rota, Padre mío, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Que tu amor, tu paz arrope a tus hijos y a tus hijas, Padre. Y que todos juntos en esta mañana, Señor, podamos proclamar de esa grandeza preciosa que viene de ti, Padre. Postrarnos delante de ti, en tu presencia, Señor. Y proclamarte, Señor. Oh sí, Señor. Gracias, Padre, gracias. Díselo una vez más. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamar. Una vez más, díselo. Quiero llenar. Quiero llenar tu trono de alabanza. Y quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, mostrarme en tu presencia
Reclámelo, Señor, de tu vida. y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, Oh sí, Señor. y proclamarte, Padre, hoy nos rendimos a ti y hoy estamos a la expectativa de lo que tú estás haciendo y vas a hacer, Padre. Esta semana que hemos iniciado, Padre, queremos caminar contigo, Señor. Queremos honrarte en todo lo que hacemos, Padre. Crecer de acuerdo a lo que tú estás esperando de cada uno de nosotros, Padre. Darte a ti, Señor, todo el honor y reconocer que fuera de ti no hay nada, no hay nadie, Señor. Muchas gracias, gracias por nuestras familias, Padre. Cúbrelas con tu amor, con tu gracia, con tu bendición, Padre. Y que esa presencia maravillosa, Señor, traiga aliento de vida, Señor. Razones para vivir, Padre, para seguir adelante. Motivaciones en el corazón de mi hermano y de mi hermana, Padre. En nuestra familia, Señor. Todos bebiendo del agua pura, del agua de salvación que viene de ti, Padre. Por eso venimos a honrarte y estar atentos a lo que tú nos quieres hablar, Padre. Alabo y bendigo tu nombre. Y te doy gracias por momentos como esto, por esta hora, por este día, Padre. Por mi hermano, por mi hermana, por nuestra familia, Padre. Los que están cerca, los que están lejos, Señor. Cúbrelos con tu bendición, con tu gloria, con tu presencia maravillosa, Señor. Reposamos en ti y te decimos, háblanos, Señor. Porque tus siervos, tus siervas escuchan. Muchas gracias. Te bendecimos, eterno Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Pueden tomar su lugar, mis hermanos, mis hermanas. Qué bendición el poder permanecer juntos en este tiempo, alabando y bendiciendo ese nombre precioso de nuestro Dios. Amén. Bueno, esta semana ha estado un poco difícil, he estado un poco afónico. No sé si han dado cuenta en las transmisiones, pero hoy estamos, amén. Al fin y al cabo, como dice la palabra, el que nos fortalece es Dios, el que nos da la palabra de Dios, amén. Y pues han también ocurrido otras cosas por las cuales le damos gloria a Dios. Hemos estado pendientes de algunos hermanos y pues toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios. Y como siempre le digo, no, las pruebas es para fortalecernos, para permanecer en el Señor, y creo que en tiempos como estos es donde nos damos cuenta que tenemos, que nos falta. Si no hicimos la evaluación a fin de año, yo creo que a través de las pruebas y las dificultades somos evaluados. Y no nos evalúa personas, sino es Dios. Su fidelidad, a pesar de las dificultades, cómo es nuestro caminar con Él. Y yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes, de mis hermanos, de mis hermanas que fielmente siguen adelante, los que nos siguen también a través de Facebook, de YouTube, de las diferentes plataformas que estamos utilizando. Les bendecimos, declaramos que esa presencia maravillosa sea sobre cada uno de ustedes. Pues tenemos un mismo Dios, un mismo Señor, y nos deleitamos en ellos, en el amén. Y eso es maravilloso porque podemos disfrutar de ese amor incomparable de parte de Dios. Ahora 8 días yo le estaba compartiendo en relación al tema de lo que espera Dios de nosotros, de crecer. Bueno, en estatura ya no crecemos más, ¿no? Ya llegamos a un tope y posiblemente más bien, decíamos cuando éramos niños, crecemos como las colas de las vacas, más hacia abajo. Pero ahí estamos, crecemos, aunque dice Pablo que aunque este hombre interior se va desgastando, no obstante el interior se está fortaleciendo cada día, se rejuvenece cada día. Y qué bueno, pero esa rejuveneción viene solamente cuando nos tomamos de la mano del Señor, amén, y no nos soltamos. Cuando le decimos Señor, hay un cántico que hace muchos años, por ahí en el año 80 cantábamos, aunque lleve y relampaguee, yo solamente al Señor seguiré. Sí, nos gozamos con esos coros que eran bien sencillos, no tenían tanta cosa, pero eran palabras que nacían de nuestro corazón y de nuestra voz, exaltando ese nombre del Señor.
Gracias a Dios por cada persona que nos ayuda, nos colabora, les bendecimos. Este año tenemos, Dios nos ha dado algunas cosas para hacer y pues tomados de la mano de Él vamos siguiendo adelante. Saludos de los hermanos de Puerto Libertador, de las iglesias que les amo. Esta semana hablaba con Diana Arroyo, que es la coordinadora de ese sector, y han estado pasando también por dificultades, por luchas, pero a pesar de eso siguen adelante también sirviendo al Señor. Y se cumple lo que dice Primera de Pedro en el capítulo 5, que los mismos padecimientos van aconteciendo a nuestros hermanos alrededor de todo el mundo. Así es de que adelante, mis hermanos, si algún momento nos sale una tos, nos sale un estornudo, nos sale algo, seguimos adelante, amén. Sirviendo al Señor. Y sí, creo que todos estos son procesos y pienso que este año más que todo, las circunstancias y todo nos tienen que llevar a acercarnos más a Dios. A veces como que una frase que me decía una profesora cuando estaba cruzando el 5º año de estudios, me decía: Lande, no te duermas sobre los laureles porque el camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y yo decía, sí, pero no hacían intento. Hasta que llega la reflexión, ¿yo qué estoy haciendo? Y parte de lo que hemos venido compartiendo, inclusive en los mismos devocionales, es acérquese a Dios, acérquese a Dios, acérquese a Dios. Entre en comunión con Él. Hay muchas bendiciones y esta semana sí que estamos meditando sobre eso. Tenemos un Dios poderoso que pienso que no lo aprovechamos en su total plenitud de lo que realmente es. Y uno dice, ¿y por qué? Por falta de conocimiento. Uno de los profetas menores dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y no es que no haya quien imparta conocimiento. El mismo Espíritu nos da a nosotros la capacidad de entenderlo. Pero espero que ustedes no sean de las personas que desempolvan la Biblia cada 8 días y el domingo llegan tarde porque no encontraron la Biblia. Suele pasar, ¿no? Suele pasar. Espero que no sean de esos, ¿no? Sino que todos los días, aparte del tiempo devocional que nosotros hacemos y compartimos, también acérquese a la palabra. Dígale, Señor, háblame. Usted tiene la capacidad de escuchar esa voz de Dios. Tiene el privilegio, como hija, como hijo de Dios, tiene el privilegio de hablarle. Yo creo que cuando vayamos al cielo, y esa es una convicción que yo tengo, Dios nos va a decir, ¿cuántas veces te hablé, hijo, y no quisiste escuchar? ¿Pero cuándo, Señor? Y tal vez una lista bien larga. ¿Te acuerdas cuando estabas haciendo esto? ¿Te acuerdas cuando me dijiste? ¿Te acuerdas la respuesta que te di? Y definitivamente, sincronicemos mejor nuestros oídos con la palabra de Dios y nos ayude a crecer. Y justamente era lo que yo les estaba compartiendo los 8 días. Ahí en Hebreos capítulo 5, donde estuvimos hablando donde el escritor bíblico, no se sabe quién escribió este libro de Hebreos. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Bernabé, pero no importa el escritor. Importa que fue una escritura inspirada por el Espíritu Santo. Pero en las advertencias constantemente que él hace, al hacer la comparación entre cómo se movía Dios en el Antiguo Testamento, todos los sacrificios que se ofrecían, todo el sacerdocio que se llevaba a cabo, comparado con lo actual, con el nuevo sacrificio que hacemos a través del Señor. Constantemente está haciendo advertencia, porque toma lo que le sucedió al pueblo en el tiempo antiguo, en el Antiguo Testamento, vamos a decir así, y le dice, mire, estos fueron los problemas de ellos, y nosotros estamos cayendo en las mismas y peores circunstancias. Y me he propuesto y le estoy diciendo, Señor, necesitamos conocerte más. No podemos seguir simplemente como siguiendo de lejos, como, sí, bueno, yo sé que el día que me muera, Él me va a recibir en sus brazos. Pero es que mientras tanto, aquí en la tierra corremos muchos peligros que por una mala decisión nos apartemos del Dios vivo. Pablo dice, cuidad vuestra salvación con temor y temblor. Yo prefiero cuidar la salvación y no decir, como dice una de las religiones que hay por ahí, que salvos para siempre salvos. No me confío tanto. Si es así, gloria a Dios, pero prefiero mejor cuidar esa salvación. Cada día ser alumbrados por esa presencia del Señor. Cada día que haya temor en nuestro corazón para seguirle fiel y que no vayamos a tener una sorpresa el día que partamos con el Señor. Creo que sería terrible, ¿no? Pero firmes, hermanos,
firmes, hermanos, en esa salvación y cambiando siempre las cosas. Y hay una importancia de oportunidades para crecer. Y quiero empezar con el año pasado. Yo estuve compartiéndoles un texto. Ahorita volvemos ahí al libro de Hebreos. Un texto que yo le estuve compartiendo de Gálatas, capítulo 4. Lo compartí en varios lugares y cada vez que lo compartía entendía más. Y podía comprender cada vez que leo este texto cosas mayores de parte de Dios. Gálatas capítulo 4. Y está hablando de la herencia como hijos. Yo creo que se recuerdan de esa predicación ¿qué clase de hijo eres tú? Yo siempre les dije a través de esa enseñanza y a veces es bueno recordar algunas cosas. Pero una cosa es lo que Dios espera en nosotros. ¿Qué es lo que Dios espera en nosotros? Alguna vez un joven me dijo, pero es que yo no sé qué es lo que Dios espera para conmigo. Simplemente le dije que sea fiel. Que no te quedes como un bebé. Hay niños espirituales, y era lo que hablamos ahora 8 días. Se quedaron bebés. No quieren sino tetero. Cuando intentan recibir algo gruesito de la revelación de Dios, se asustan, se escandalizan y hasta se van para lugares donde sigan recibiendo leche. Pero cuando usted quiere crecer en el Señor, el Señor va dándole revelaciones a medida que tú vas avanzando en el conocimiento del Señor. Y para introducir esta parte del texto, quiero recordarles lo que dice ahí en Gálatas capítulo 4, versículo 1 y 2. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores, o curanderos, dice, curadores, no curanderos, sino curadores, hasta que el tiempo señalado por el Padre. Es interesante que cuando una persona recibe a Jesús como Señor y Salvador, empieza a formar parte de la cultura del reino de Dios. Juan, Marcos, Lucas, todos ellos hablan de los evangelios, todos hablan del reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? Algunos han pensado que ese reino de Dios es cuando vayamos a la presencia de Dios. Pero realmente el reino de Dios se tiene que empezar a establecer aquí en la tierra. Porque no es extraño y de común conocimiento para todos nosotros que hay 2 reinos. El reino de las tinieblas, el reino de la luz y el reino de Dios. Y una condición que es bien clara la palabra es que no podemos permanecer a ambos. O estamos en uno o estamos en otro. Porque el peor momento, la peor condición de un cristiano, de un hombre, de una mujer, es estar en tinieblas, aunque no hay oscuridad. Una cosa es la oscuridad. Una cosa es ver la noche, algo así como 2, 3 de la mañana. Son oscuridades profundas. Y otra cosa es 5 de la mañana, cuando ya como que comienza a alumbrar. En algunos sectores es más dependiendo del lugar donde esté. Al menos aquí en Colombia, nuestra posición geográfica es así, no hay casi hora fija de salida del sol y de ocultamiento. Son minutos, pocos minutos la diferencia, no así en otros países. Pero es interesante porque esto es comparado con la vida cristiana. A veces la promesa de Isaías dice, más sobre ti amanecerá Jehová, más sobre ti será vista su gloria, pero parece que muchas veces no nos ha amanecido. Todavía estamos como contentos con los primeros pasos que el Señor nos dio. Y he conocido personas de 40 años, de 50 años el Evangelio. Se quedaron ahí. Yo le digo, hermanos bonsai. No crecen. Y si les dice que por qué no crecen, se molestan, se marchitan y hasta en lugar de avanzar, se van hacia atrás. Espero que ustedes no sean de eso. Y no estoy diciendo por la estatura, estoy diciendo por el conocimiento y la revelación de Dios para su vida. Amén. Por eso la invitación de siempre ir creciendo. Y en este pasaje de Gálatas, simplemente Pablo procura que nosotros tengamos claro qué es lo que hemos recibido de parte de Dios. Me gustó cuando estuvo Waldo que le preguntó, ¿qué estás haciendo con los dones que usted ha recibido de parte de Dios? Yo decía, algunos están embobocidos, ¿sí? No se usan.
Y cuando tratan de usar, como que traquea todo. A veces como los huesos cuando no hemos hecho ejercicio, ¿no? Hasta que vuelven otra vez a rodar. Vuelven otra vez a movilizarse. Hay una herencia que tú recibiste. No la vas a recibir, ya la recibió. Una de esas herencias ya nos da en una edad ya madura, cuando hemos tomado decisiones, son los hijos, porque dice que es parte de la herencia que Dios nos ha dado. Amén. Pero hay otra herencia espiritual que la tenemos que disfrutar, y es lo que está diciendo esta palabra. Dice, también os digo que entre tanto que le heredó el niño, en nada difiere el esclavo, aunque es señor de todo. Y es lo que le decía en la introducción, tenemos un Dios maravilloso. Un Dios que uno lee y a veces, no sé si usted alguna vez se ha cuestionado, ¿ese Dios que abrió el mar es el mismo Dios que usted cree? ¿Ese Dios que hizo detener las aguas del Jordán es el mismo Dios que usted tiene? ¿Ese Dios que hacía caer maná del cielo es el mismo Dios suyo? ¿Ese Dios que te cubría o cubría al pueblo de Israel en el desierto con una nube es el mismo Dios tuyo? ¿Que en la noche era luz? ¿Es el mismo Dios? Y a veces digo, entonces, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? El mismo Dios dice, Dios es inmutable. Uno de los nombres del Señor, de las características de Dios. Inmutable significa que no cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros. Pero para tener esos cambios tenemos que aprender a desarrollar la fe, a creer lo que hemos recibido de parte de Dios. Pero muchas veces estamos como si no hubiéramos recibido nada. Muchas veces estamos esperando, y es lo que está diciendo en el versículo 2. Y no hay ninguna diferencia en la mayoría de gente que veo que va a las iglesias, especialmente cuando tengo la oportunidad de estar en diferentes lugares. No hay ninguna diferencia entre una persona que no ha recibido a Jesús y una persona que ha recibido a Jesús. Al menos en el fruto, al menos en su comportamiento, al menos en la esperanza que tiene que haber en su corazón y en su vida. ¿Por qué? Vivimos desesperados. ¿Por qué? ¿Te doy la respuesta? No has conocido a Dios. Vivimos angustiados. ¿Por qué? Porque nos faltan muchas cosas. ¿Ustedes no se han dado cuenta? Espero que sí. El dinero no alcanza tanto como alcanzaba hace unos años atrás. Y el gobierno, todo bien, todo bien. ¿Sí? Gracias a Dios nuestra economía no depende de los sistemas de gobierno, nuestra economía depende de Dios. Eso es conocerlo. Eso es ir a la plaza y donde usted compra y así el dinero le alcance para poquito. Ese poquito va a ser suficiente y antes le va a sobrar. Amén. Para compartir con el necesitado. Así, sí. Así es sencillo. Pero va a depender mucho de la actitud que tú tengas hacia aquello que Dios te provee. Usted no se ha dado cuenta, y lo comparo mucho con personas, a veces están buscando un empleo. Se le abre la puerta de ese empleo. Le van a pagar un salario mínimo. Gloria a Dios, voy a salir de esta situación. Hay contento, agradecimiento porque se abrió esa puerta de tanto, casi la tumba porque no se quería abrir. Y se alegre, qué bendición, qué bendición. Pero a los pocos meses ya no me alcanza. Le hacen un aumento. Gloria a Dios, me hicieron un aumento, una remuneración más. Alegría, al poco rato tampoco le alcanza. Y le pueden duplicar el salario. Y sigue con el mismo déficit. No te alcanza. ¿Por qué? ¿Con cuántos millones solucionaría tu problema? Yo digo, a veces nos traería más problemas. Porque si no conocemos a Dios y no sabemos administrar lo que Dios nos da, nos vamos a volver locos. Esa es una verdad. ¿Qué es lo que nos falta entonces? Entender que lo que hemos recibido de parte de Dios, que lo que recibimos de parte de Dios es realmente lo que necesitamos.
Y en eso tiene que haber contentamiento. El problema dentro de nuestro interior es que nos dejamos robar la paz por las cosas que nosotros constantemente estamos necesitando, y a través de todas las redes sociales que a veces no las sabemos administrar, de todos los canales de televisión que a veces nos entretenemos viendo, nos hacen crear necesidades. Vas a un lugar y ves un televisor 120 pulgadas, y usted con uno de 32 ahí. ¿Sí? Y uno dice, tener un teatro en casa. ¿Para qué? ¿Para mirar la misma basura que ve en el pequeño? Esa es una verdad. Para ver más grande. Si Dios le da el privilegio de tenerlo, gloria a Dios, téngalo. Pero que eso no se convierta en el primer lugar para tu vida. Amén. Si Dios te da el privilegio de tener lo último modelo de todo, alégrate en él. Dele gracias a Dios. Utilízalo bien y utilízalo para bendecir el nombre del Señor. Somos hijos de Dios. A Dios, a algunos le place darle todo lo que quieren. ¿Y por qué a mí no? Porque Él tiene un plan diferente para ti. Porque Él quiere que en tu corazón primeramente haya contentamiento. Y tú tienes una herencia que aunque la tienes, es declarada para ti, Dios se la entregó a ti, no la puede administrar. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Ahí en el pasaje dice, porque somos niños. Y yo les explicaba en uno de los mensajes que compartía el año pasado que esa herencia se la va a administrar otra persona. Es como cuando usted abre una cuenta en el banco. Te mete los ahorros allá. Y solamente puede disponer de ellos, a no ser que utilice las tarjetas de crédito y otros medios que hay ahora, únicamente cuando esté abierto. Y a veces en la misma plataforma dicen, el día tal no va a haber funcionamiento de tal, así es de que mira a ver qué hace. Si usted se le presenta una necesidad, sabe que tiene, pero no puede disponer de ella. Algunos dicen, por eso meto mejor la plata debajo del colchón. De pronto el hollín allí se lo come, y el gorgojo. Eso dice la palabra. Eso dice la palabra. Pero hay una herencia espiritual que Dios te ha dado. Y me gusta como dice Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Pero queremos disfrutar de esa herencia. Le hago la pregunta, se la hice algún tiempo atrás, pero quiero tener claro, porque algo que el Señor me ha dicho es, recuerda lo que han recibido de parte de mí. ¿Quién está administrando tu herencia espiritual? Yo le estoy administrando de esa herencia a muchos, porque no han tenido la capacidad de crecer. Y yo le digo, Señor, ya, que Él ore y reciba lo que necesita. Dale la autoridad, Señor, que necesita. ¿Sabe qué me dice muchas veces el Señor? No es el tiempo. Y aquí está diciendo, hasta el tiempo señalado por el Padre. ¿Cuál es el tiempo señalado por el Padre? Cuando tú tengas madurez para administrar todas las cosas. ¿No te ha pasado que a veces a medianoche vienen los demonios y te quitan el sueño? Te comienzan a mover las ollas para allá en la cocina. Se dan cuenta más los perros por allá que ladran, que los gatos que chillan, que hay una cantidad de cosas. Y dice, aquí hay demonios. ¿Y los va a dejar ahí? ¿Qué va a hacer con ellos? ¿Los va a volver sus mascotas? ¿Sus inquilinos? Cierta ocasión estábamos orando por una mujer que está siendo atormentada por un bicho, le digo yo, por un chucky, le digo a veces. Y el esposo me dijo, o nos dijo, pastor, ¿por qué no vas a orar por esta persona? Porque hay un espíritu que le está atormentando. Y dije, claro, vamos a primero orar al Señor y vamos a pedir cuáles son las instrucciones y cuál es la puerta que Él tiene abierta o que la persona le abrió para que tenga autoridad sobre esa persona. Estuvimos orando y el problema de esta persona era que cuando niña había sido violada. Y le despertaron todo el apetito sexual en ella, toda los deseos carnales, como dicen, las concupiscencias.
Y oramos a ellas y cuando fuimos a orar por esta persona, pues como una palabra de revelación se la dijimos. A ella, mire, el problema es este. Cuando tenía, y el Señor nos reveló todos los datos precisos, cuando era niña, un familiar tuyo te violó, y todo nos lo mostró el Señor tal cual era. Y Dios quiere que cierre esa puerta. ¿Sabe qué dijo ella? No. Pero es un demonio que viene a atormentarte. No. ¿Sabe que queda uno como... ¿Acaso le gusta que venga el demonio? Y te voy a dar una respuesta que tal vez te va a sorprender. Dices que ese demonio me hace cosas que no tengo con mi esposo. Por los deseos carnales. Y a veces nosotros nos quedamos simplemente tranquilos con, bueno, él no me está molestando, déjelo. Y no utilizamos los recursos espirituales que Dios nos ha dado. Así es de que, ¿cómo puede Dios darnos autoridad sobre algo si no somos capaces de administrar? La Biblia dice que el que es fiel en lo poco, sobre mucho lo pondrá. Y a veces estamos contentos con lo que tenemos simplemente, cuando Dios tiene mucho más para nosotros. Esta semana yo le decía al Señor con algunas cosas que estaban pasando. Señor, no estoy de acuerdo con esto, Señor. No estoy de acuerdo, Señor. Lo presento delante de tu trono, Señor. Y esta situación tiene que cambiar, Señor. Porque he entendido lo que Dios tiene para nosotros, que no es cualquier cosa. No te conformes. Ahí Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Ese es el llamado que Dios nos ha hecho. Pero vuelvo a la pregunta del versículo 2. Dice, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por Dios. Va a llegar el momento en que vas a tener que pararte y decirse, Señor, ya es suficiente. Suficiente. Yo quiero administrar esos recursos espirituales, porque el día que usted recibe la capacidad de administrar esos recursos espirituales, no solamente vas a administrar los tuyos, sino que vas a tener la capacidad para administrarle a otros que van creciendo o que todavía son niños, para administrar esos recursos. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? Al menos a 3 de ellos le duplicó lo que le había dado. Y al que no lo supo administrar se lo quitó. Y le llama siervo malvado. ¿Qué hiciste con lo que yo te di? Es lo que hizo, lo dio un administrador. O lo enterró, fue la cosa, lo enterró. Y él dijo, ¿por qué no se lo dio a los banqueros? Para que al menos hubiera multiplicado los recursos. Pero él dice, tuve miedo. ¿Sabe qué es lo que no nos deja avanzar en la vida cristiana? El miedo. Ay, ¿qué tal que falle en esto? ¿Y qué tal que me vaya mal? ¿Y qué tal que...? Quite los temores. Porque al fin y al cabo el que va a orar no eres tú. Es Dios a través de ti para mostrarle a otros que van creciendo, a otros que no tienen conocimiento de Dios, cómo es un hombre, cómo es una mujer que le cree realmente a Dios. Y a veces me gusta la oración de Elías en el capítulo 19, cuando está en el capítulo 18, cuando están haciendo el sacrificio. Y él los desafía. Y él le dice, mira, vamos a ser sencillo. El Dios que haga descender fuego es el Dios. Así es sencillo. A veces digo, nos atreveríamos, y voy a incluirme dentro de eso, nos atreveríamos a hacer lo que hizo Elías en ese capítulo, de desafiar a todo, cómo se había desviado el pueblo de Israel. Él dice, bueno, simplemente el que haga descender fuego sobre el altar es ese Dios. Y hay una oración que hace Elías que me llama tanto la atención. Y él le dice, responde, Señor, para que este pueblo conozca que tú eres Dios. Y a veces como que me meto en los zapatos de Elías y digo, ¿él sí tenía la seguridad de que Dios iba a encender fuego? No dice la Biblia. Pero la fe de él, así como cerró los cielos para que no lloviese,
Asimismo, era el mismo Dios que iba a hacer descender fuego sobre el altar. Y es extremista, Elías siempre fue extremista. Tras de que no había agua, llenó el altar de agua. Para que no quedara duda del milagro que Dios se había hacer. Y van a haber momentos en que vamos a ser desafiados. ¿Cuál es tu actitud cuando pierde algo? ¿Cuál es tu actitud? Normalmente es tristeza. Me robaron la quincena. Y todo lo que tengo que pagar. Bueno, la mensualidad. Pienso que a muchos de ustedes no le ha pasado. Bueno, a mí no me ha pasado. Pero ahí manifiesta lo que hay en el corazón. A veces digo, cuando pierdo algo, Señor, número uno, hasta el día de hoy, desde que hice un pacto contigo, Señor, no se me pierde nada. Y número dos, si por algún motivo tú quieres que eso no lo recupere, Señor, no lo vas a multiplicar. Y si fue el diablo que me lo robó, le aplico el proverbio que dice que el que robe tiene que devolverlo 7 veces. Eso dice la palabra. Y en ese desafío de fe he visto milagros de parte de Dios sobrenaturales. Y cuando caigo en esos momentos como de estancamiento, como que todo es lucha, que como todo es dificultad, y digo, Señor, aquí las cosas tienen que cambiar, las cosas tienen que ser diferentes, porque no estoy de acuerdo con eso que está pasando en mi vida. Tengo que seguir creciendo. Y yo sé que, al menos en mi caso, yo le digo, Señor, hay muchas cosas de la palabra que todavía no las comprendo. Hay muchas cosas de tu mover, Señor, que no lo comprendo, Señor. Pero no me quiero quedar estancado en mi vida, Señor. Así sea hasta el último suspiro, que yo pueda conocerte más y más. No solamente para enseñar, sino para deleitarme y gozar realmente de esa vida en abundancia que Dios nos prometió a cada uno de nosotros. Y vuelvo y reitero lo que dice ahí en Gálatas 4, versículo 2, sino que está bajo tutores y curanderos hasta el tiempo señalado por el Padre. Pienso que el tiempo señalado no va a depender juntamente de la actitud que nosotros tomemos para comenzar a crecer en ese conocimiento de Dios. No te conformes con lo que tienes. Es más, muchas veces en lugar de avanzar, hay cosas espirituales que nosotros vamos perdiendo. Yo creo en la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo en cada don de los que están escritos en la palabra. Solamente que ahora los uso de una manera diferente, no como en los tiempos que eran más pentecostales. Ahora soy más directo con lo que quiero. Veo cosas extraordinarias. Me deleito en esos milagros porque es lo que Dios nos ha llamado. Así es de que son oportunidades para tener un crecimiento espiritual en medio de todas las cosas que Dios ha dispuesto para nosotros. Y quiero compartir así rápidamente algunas señales que son importantes tener en cuenta para conocer si realmente nosotros estamos creciendo de acuerdo a lo que nos está diciendo la palabra. Somos herederos, tú eres un heredero. No hay limitación, eres heredero, punto. ¿De qué? Escudriño en la palabra. Lo que aquí está escrito. Amén. Los mismos milagros que sucedieron en el Antiguo Testamento, tú tienes la capacidad para haberlo realizado. Si vas a tener que detender el sol, que Dios multiplique el tiempo, redimir el tiempo, hágalo. Así como hizo Josué en una batalla. Tal vez el sol no se detiene, pero sí va a alcanzar el tiempo suficiente para alcanzar los propósitos de Dios. La primera señal de la madurez espiritual en una persona es un deseo profundo de la palabra de Dios. Es la primera. Tiene hambre y sed de la palabra. Y a medida que yo le voy explicando esto, hágase una autoevaluación. Tú misma ahí en el corazón. ¿Qué tanto anhelo tengo por la palabra? A veces nos gusta más que nos la expliquen, nos la den masticaditas. Hace algún tiempo estuve en una iglesia, en un discipulado que lo extendimos por algunos meses. Y cuando los invitamos a que comenzaran ellos mismos de acuerdo al tema que habíamos tratado, que ellos mismos en la próxima clase comenzaran a desglosar el tema,
una hermana al salir dice, pastor, yo creo que a usted le están dando una ofrenda por enseñarnos, es mejor que usted nos enseñe. Yo dije, ay hermana, ¿usted sabe cuánto voy a estar aquí? No voy a estar mucho tiempo. Y cuando no esté, entonces, y le hice una comparación. ¿A usted le gusta el arroz? Sí, pastor. ¿Con un arroz que usted hace le alcanza para la semana? Y me dijo, me puede alcanzar, pero se me daña. La palabra es igual. Si usted no la usa, se estanca. Ezequiel dice que se convierten en lagunas y no hay vida. Se vuelven salinas, dice ahí Ezequiel. Y por eso Pablo dice que la palabra de Dios corra y su nombre sea glorificado. Por eso, porque muchas veces nos gusta que nos den la palabra. Examina la palabra, hay muchas formas. Sí, hay muchos predicadores, hay veces que decimos, me gusta cómo enseña la palabra el pastor fulano de tal. Gloria a Dios por ellos. Hay maestros de la palabra. ¿Pero usted qué? Cuando somos niños nos gusta que todos nos den preparado. Y el problema es que se nos olvida el tener ese profundo deseo por conocer más de la palabra. De ahí que les decía que a veces la Biblia como que poco, ¿no? Poco. Y pues como ahorita hay tantos medios para tener la palabra, el teléfono. ¿Y qué cuando se le acaba la pila al teléfono? ¿Sí? Se le acaba la pila espiritual a usted también. Gloria a Dios por esos medios. Prefiero tenerla también en papel. Creo que tengo como unas 8 Biblias por ahí en diferentes versiones. Y las estoy constantemente. Igual las utilizo también mucho en las diferentes plataformas, las diferentes aplicaciones que la tenemos. Gloria a Dios por eso. Pero no te confiesa eso. Un día fui a enseñar y no me funcionó nada de las plataformas donde tenía la Biblia. Señor, ¿y ahora qué hago? La Biblia. Si usted viene, cuando estoy en el escritorio enseñando, tengo 2, 3 Biblias abiertas en diferentes versiones. Pero prefiero la letra, la que está escrita, el papel. El papel. Hay un deseo profundo por esa palabra. Esta es una de las señales más claras de la madurez espiritual en una persona. Y un anhelo genuino por conocer y aplicar esa palabra. No solamente leerla, sino aplicarla a determinadas situaciones que Dios te permite vivir. Entonces usted mismo comienza a tener revelación de la palabra. Hay una Biblia, perdón, se enfoca un poco. Esta Biblia, me gusta que tiene letra grande. Sí, tiene una letra bien grande. Pero esta Biblia tiene una característica. Es la Reina Valera del 60. Pero esta no tiene ni comentarios, ni divisiones. Yo le llamo, o generalmente tiene un nombre de Biblia plana. Y significa de que está así separada por capítulos y versículos, pero no lo condiciona. Por ejemplo, donde estoy leyendo, hay un título y ese título muchas veces nos condiciona. Sí. Donde estoy leyendo ahí en el capítulo 4, más atrás, el capítulo 3 dice el propósito de la ley. Entonces ya me condiciona eso y pierde esencia la palabra. Muchas veces cuando estoy preparando utilizo esta versión y tenemos otra por ahí, que son las que utilizamos para que no me condicione. Y no hay ningún comentario. Hay citas de referencia en la parte de abajo, pero son las mejores Biblias de estudio y deje que el Espíritu Santo te guíe. Por último, y eso nos enseña mucho cuando estamos aprendiendo homilética, busca un comentario para ver si lo que estás recibiendo de parte de Dios está alineado con lo que Dios quiere enseñarte. Pero si tú tienes la revelación, Pedro, el apóstol, en una de sus cartas, de sus epístolas finales, él dice que el Espíritu Santo le revelará la palabra. Yo he entendido muchas cosas y para mí este tiempo de los devocionales a partir de pandemia he tenido un crecimiento espiritual como nunca antes lo tuve, como en 25 años que tuve como pastor. Porque me metí en la palabra.
Porque mi oración desde casi que empecé el liderazgo, Señor, yo quiero llegar al día, el día que todos los días esté predicando la palabra. Pero nunca pensé cómo era que iba a tocar explicar esa palabra. Y comienza uno a crecer y mientras estoy leyendo, mientras estoy compartiendo, aparecen textos y yo mismo me estoy diciendo, Señor, esto no lo había entendido, Señor. No lo había comprendido. Y no porque esté utilizando un comentario o algo así. Si lo hace, hágalo mientras aprende a desarrollar. Pero parte de la herencia que Dios quiere darte es el manifestarte, el mostrarte tal cual es en tu vida. Y eso es maravilloso, ese vivo deseo por esa palabra de Dios, pero no solamente para llenarse de conocimiento. Hace muchos años uno de los jóvenes me dijo, pastor, me falta esto para ser como usted. Me provocaba decirle más de una cosa, pero bueno, Señor, dame paciencia. Y únicamente le dije, ojalá sea mejor que yo. Porque esa es la intención. Esto no es una competencia. Esto es un compromiso con Dios. Amén. Y a cada uno Dios le va revelando de acuerdo a su fe y de acuerdo a la disposición que tenga para servir al Señor. Señor, yo quiero testificar de ti. ¿De verdad? Sí. Está bien. Te voy a hacer pasar por unos procesos para que veas cómo estuve yo en el proceso y cómo te saqué, para que le cuentes a los que están a su alrededor y lo certifiques con una palabra de la Biblia y le muestre quién soy yo. Una cosa es decir yo, me contaron que un hermano tenía cáncer y el Señor lo sanó. Y otra cosa es decir, una persona tenía cáncer, el Señor me permitió orar por ella y el Señor le sanó. Y otra muy diferente es, fui al médico de que tanto que yo tengo un cáncer, clamé al Señor y Él me sanó. ¿Cuál de las tres formas es más convincente? La que viví. Pasé por un tiempo de escasez de necesidad. Yo hoy puedo ver que Dios nunca me faltó en proveerme el sustento. Lo va a decir con convicción. Y lo va a decir porque es algo que ha vivido. No porque lo escuchó el predicador, fulano de tal, dijo que. No. Yo le he dicho, Señor, yo quiero tener mis propias vivencias. ¿Usted cree que lo que Dios hizo con Daniel fue cualquier cosa? Él mismo cuando da testimonio dice, me libró de la muerte. Lo ha dicho, lo ha expresado. Él mismo ha dicho, si el Señor me lleva en esos momentos, yo me pierdo. ¿Es así o no es así, Daniel? ¿Qué pasa con eso? Dios extendió su misericordia. Y eso lo hizo con propósito. ¿Para qué? Para que Él se repitiera. Pudo haber sido esa, pero va mucho más allá. Y cuando tú comprendes qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros, se gocen las tribulaciones, Señor. Voy a tener muchos motivos para contarle a la gente lo que tú has hecho en mi vida. Y los salmos, usted se da cuenta que dice constantemente, ahora contaré en medio de las naciones los milagros que Dios ha hecho en mi vida, las obras que Dios ha hecho en mi vida, para que ellos te alaben. ¿Cuál es el problema? Que nosotros nos quedamos callados y no le damos testimonio. ¿Usted sabe cuántas cosas me ha sanado el Señor? Muchas. ¿Usted sabe los milagros que ocurren aquí cuando estoy enseñando? El único día que no pude hablar fue el lunes, no podía hablar. Al otro día, Señor, yo sé que la voz no me va a alcanzar. Y me dijo el Señor, siéntese. Aliste todo. Y cuando empecé a hablar, la voz se aclaró. ¿Cómo lo hace? Y después de que terminé, volví otra vez a tener problemas en los bronquios. Casi no podía hablar. Bueno, Señor, al menos para el momento me regaló. Conocí a un predicador, un adorador es él. No recuerdo el nombre de él. Él en un accidente perdió la voz. Totalmente la voz. Y él dice que cada 24 horas él puede hablar 1 hora. ¿Usted sabe a qué dedica esa hora que Dios le permite hablar? A adorar a Dios. Y él dice, entendí que en el secreto y quedándome calladito, puedo tener más comunión con Dios que cuando tenía el don de hablar. Entonces tú puedes entender que cuando estás pasando por un problema,
desafíese a ti mismo, pero también desafía a Dios, que a través de eso va a tener oportunidad de contarle a mucho lo que Dios ha hecho en ti. Te doy un pasaje más concreto, no lo voy a leer, pero he compartido sobre él. El 1 Samuel capítulo 1, hay una lucha entre dos mujeres. Y yo espero que no se han olvidado de Penina y Ana. Penina era la piedra en el zapato que tuvo Ana. Ella podía tener hijos, Penina, pero Ana no. Y era un martirio cada año que subían a adorar a Dios, porque ella le decía, vea, yo traigo mis hijos para orar al Señor y usted es un estéril. Y la traducción de ese texto es bien fuerte. La expresión que se decían entre las mujeres por no tener hijos, usted es una seca. Usted ni siquiera puede dar fruto. Y era un martirio en ese tiempo para una mujer el no tener hijos. Era un martirio. Pero esa piedrita en el zapato, Penina sacó lo mejor de Ana. Hasta que no se aguantó más la situación, hasta que llegó al altar de Dios, quebrantó su corazón, quebró su cántaro, digo yo, y con todo el dolor del corazón le dijo, Señor, mira, que inclusive es tanto el clamor que está diciendo que el sacerdote le dice, usted está ebria. Y él dice, no, es que estoy derramando mi corazón delante de Dios. Y en esa ocasión recibió lo prometido de parte de Dios. A veces leo textos como esto, digo, Señor, ¿qué se tiene que romper dentro de nosotros para ver esa manifestación de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que no he permitido que toque en mi corazón, que está deteniendo todavía que esa gloria tuya, que esa herencia tuya se manifieste en mi vida? Y a veces uno sabe que necesita las cosas, sabe que Dios se la puede resolver, pero es como Dios, es como si que se quedara viéndote, ¿no? Ahí, ¿ahora qué vas a hacer? ¿Te vas a enojar mucho? Sí, Señor, tengo rabia, estilo Jonás. Hasta los huesos. Es soberbia. Más los jóvenes, sí, hay jóvenes que me han dicho, Dios no pudo conmigo. Usted fue el que no fue capaz de caminar con Dios mejor. Y cada vez que enfrente un problema, mi hermano, es una oportunidad para que lo que has aprendido de la palabra lo pongas en práctica, salga victorioso y puedas en ese alimento sólido que estás recibiendo, vas a ver la gloria de Dios. Y qué bueno, por ejemplo, confiar o poner en práctica textos donde usted tome cualquiera de las promesas. Mire cuáles son las condiciones para esas promesas. Y comience a practicarlo a ver qué sucede. Dígale, Señor, así como aconteció aquí, que fue una palabra inspirada por ti, yo sé que se va a cumplir en mi vida. Ayúdame. Les he contado el testimonio de uno de los pastores evangelistas de Pereira. Me gusta escuchar frecuentemente el testimonio de él, al menos en uno que grabó, y él decía que todas los lugares donde estaba, él decía que él no tenía la capacidad para ser un líder. Inclusive, creo que lo echaron de la denominación donde estaba. Se fue por misionero en Centroamérica, fue un fracaso. Se fue para la costa a ver si podía levantar algo, no sucedió nada. Y pues cuando regresó simplemente le dijeron, no, hermano, usted no sirve. Entonces él dijo, esto me dicen los hombres, mas me falta la palabra de Dios. Y se metió en un ayuno. Pero el ayuno dijo, hasta que Dios me hable. 15 días, 20 días, sin comer nada, creo que ni agua. 25 días. Él dice que llegó al día, creo que 29 o 30. Estoy hablando de Pablo Portela. Hay un testimonio que es del testimonio así. Hasta que no se fue el día 30, vino la palabra de Dios. Y le dio todas las instrucciones para desarrollar el ministerio. Y es un hombre que ha llenado el estadio ahí de Pereira, predicando la palabra. Y uno dice,
¿Ese Dios que tiene es el mismo de nosotros? ¿Qué nos ha faltado? Compromiso. Anhelo por la palabra de Dios. Yo le digo, Señor, esto que dice aquí yo lo creo, Señor, y voy a caminar de acuerdo a lo que dice tu palabra, Señor, y quiero ver tu mano fortaleciéndome, alentando, dirigiéndote. Y quiero terminar con un texto que justamente leíamos hace 8 días, ahí en Hebreos capítulo 5, versículo 14. Y vuelvo y les dejo la misma tarea de 8 días. Dice Hebreos 5, 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen ejercitados o tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y en el discernimiento del mal. Hoy lo leo. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado la madurez. Pero, perdóname, lo voy a traducir así, comparándolo con lo que leíamos en Gálatas. Pero la administración de la herencia, la combinación de los dos textos, pero la administración de la herencia, que ya no lo usan los curadores ni los mentores, sino tú mismo, es para los que han alcanzado madurez. ¿Qué tanta madurez espiritual tienes? Espero que no te desanimes por los problemas que estamos pasando. Pablo le dice a la iglesia, ¿no? Lo que les voy a contar, no, espero que no se desanimen, pero he estado por espada, por hambre, me han perseguido, he estado a punto de la muerte. Pero esto no se van a desanimar por esto, porque Dios está completando en nosotros, o en mí, dice él, el sufrimiento del Señor Jesucristo. No te desanimes cuando pases por prueba, lo dice en muchas versiones de la Biblia. Eso te va a llevar a la madurez. No a ser un hijo consentido, consentida de Dios, que te gusta que te llenen algodones. ¿Sí? Que piensas que porque estás creyendo en Dios todas las cosas te van a ir bien. No. Juan el Bautista dijo, el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatan. Y pudiera decirle otros textos. Pero dice ahí la palabra, los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, y creo que esta es una palabra clave, lo que dice la parte final de este versículo, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cada vez que viene algo contra ti, cada vez que vas a tomar una decisión, Dios te ha dado el discernimiento para que mire cuáles son las consecuencias de esas decisiones que estás tomando. Dios no te va a obligar a tomar decisiones. Él te dice las consecuencias de cada una de ellas, sino por el Espíritu y por la palabra. Y tú asumes los resultados. Si tú sabes que una mentira te va a causar problemas, no le pidas a Dios que lo saque los problemas. Asuma las consecuencias. Si tú sabes que esa inversión que va a hacer te va a socavar los recursos económicos, no la haga. Pero posiblemente va a ser difícil que vayas a decirle al Señor, ahora provéame, Señor. Hay un tema que quiero enseñar más tarde, que es el tema de la semilla, que es bien importante. Y la semilla tiene que ver con los recursos que Dios nos da. La oración del Padre Nuestro que nos dice, el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Es bien interesante, porque nos enseña a ser responsables, pero también agradecidos, pero también buenos administradores de los recursos a Dios. Sí, tenemos derecho a ir a un restaurante y comer, eso no es pecado. Si puede, hágalo, pero mida su presupuesto. ¿Sí? A lo mejor te van a invitar, a lo mejor estás ya disfrutando del alimento, aparece alguien y te paga la cuenta. ¿Sí? O Dios te manda los recursos, lo ha hecho conmigo multitud de veces. Multitud de veces. Ese es Dios. Pero tiene que tener discernimiento en las cosas buenas y en las cosas malas. Y ese discernimiento te lleva a mirar las consecuencias de los actos que nosotros hacemos. Es mejor pasar un momento, estar un momento colorados, o un momento de salir corriendo, según la situación,
Es mejor que digan aquí, oyó un cobarde, y no digan aquí cayó un valiente. Y es importante, mi hermano, es el primer paso para conocer la dirección de Dios en todo lo que emprendemos. Y no es tentar a Dios. Tentamos a Dios cuando dudamos de su compañía. Tentamos a Dios cuando nuestra oración es, Señor, si yo soy hijo tuyo, entonces, ¿por qué estoy enfermo? Porque el cuerpo se enferma. Sencillo. Pero yo soy tu sanador. Amén. Así es sencillo. Y eso te da convicción para seguir adelante y palabra para que le digan también a otros que están a su alrededor cómo enfrentar las batallas que a diario nosotros tenemos. ¿Qué te oremos y le decimos, Padre, yo te doy gracias por esta mañana, por este tiempo que nos permite compartir la palabra, Señor. Permítanos, Señor, el poner en práctica esto que nos has enseñado, Señor. Que sean, Señor, palabras que vienen del cielo, que nos motiva, Señor, a seguir adelante, conociéndote a ti, descansando en ti, aprendiendo de ti, siendo enseñados por ti, por tu Espíritu, por tu palabra, Padre. Queremos seguir avanzando en el llamado que nos has hecho, Señor. Que esa revelación de tu palabra, que esa revelación de tu presencia, de tu Espíritu Santo, sea sobre nosotros cada día, Padre. Y podamos dar testimonio de la multitud de tus maravillas para con cada uno de nosotros, Padre. Te alabo, te bendigo y te glorifico por este día, Padre. Y dejo a mis hermanos y a mis hermanas en tus manos, para que sigas hablando en el corazón, Padre, para que la palabra toque el corazón de cada uno de ellos y tu nombre, Señor, sea glorificado en todas las cosas. Muchas gracias te damos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Gracias y paz para ti, mi hermano, mi hermana. Muchas bendiciones. Les amamos.